Muy buenos días. Les habla Francisco José Pacheco Silva en representación del equipo número 5 de Arte y Cultura en los estudios de Derecho de la Universidad Rómulo Gallegos, integrado por Andrea de los Ángeles Bolívar Quirós, Frendis Óscar y Cambero Lovera, Aldora Cecilia de Cámara, Marlene Josefina González Díaz, María Francisca Hernández Aponte, Austria Beatriz Medina Márquez, Luis Ramón Tabarre Artigas, Ana Karina Toro Alfonso y Andreina Villanueva Valdivieso. En esta oportunidad para conversar con ustedes sobre un aspecto muy interesante relacionado con el comunismo primitivo y la organización de las sociedades venezolanas. En primera instancia, hemos de hablar de las migraciones. Los primeros grupos humanos en llegar a América datan del 8000 a.C. Constituían grandes familias nómadas, mayormente cazadores y recolectores, obligados a recorrer grandes extensiones de territorio para proveerse de alimento. En este sentido, hablar de un grupo nómada, aquel que va de un lugar a otro, es referirse a personas que valoraban y hacían suyas las regiones para su adaptación, evolución y sobrevivencia. Gente en movimiento permanente que se adaptaba a los recursos en pleno contacto con la naturaleza. Así, los nómadas que arribaron a nuestros territorios cazaban grandes animales, megafauna, y recogían obligatoriamente frutos silvestres. En su progreso se sedentarizaron, formando las aldeas sedentarias, que contrarias a las primeras, son aquellas que se tornan estables, en las que progresivamente se dedicaron en el paso del tiempo a actividades agrícolas, a desarrollos de sus propiedades cerca de las principales fuentes de agua, espacios en los cuales, una vez asentados, se dedicaron a domesticar pequeños animales como pavos, gallinas, bovinos, entre otros, destacando la historia, como siempre, la presencia del perro como el gran compañero del hombre. Son muchas las teorías que han pretendido o han querido explicar el progresivo avance de estas migraciones en territorio venezolano. En 1943, Cornelius Osgood presentó en la Universidad de Yale la teoría de la letra H, una teoría que destaca Venezuela como una región de gran importancia arqueológica, una suerte de barra horizontal de letra H que se formó al producirse la llegada de las primeras migraciones y cruzarse las rutas seguidas por aquellos grupos de personas que ingresaban al territorio. Por un lado, al occidente, la que provenía del norte y Mesoamérica y migraba desde el sur proveniente de Perú, Ecuador y tierras suramericanas. Por el otro, el lado este, las que provenían de las islas del Caribe y costa este del Atlántico. Venezuela se presenta como un país de influencias culturales entrelazadas, tal como lo describe y esquematiza Walter Dupuy en 1972 para graficar y explicar la importancia de Venezuela como una encrucijada migratoria. Las primeras migraciones arribaron a territorio venezolano antes del 1400.
Desde la teoría marxista, estas comunidades fueron abriendo espacio a una primera etapa de formaciones socioeconómicas con muy bajo nivel o fuerza productiva, pero sí apegadas a un tenaz arraigo en el trabajo colaborativo, desde los cuales valoraron la propiedad en común y el aporte de la comunidad como un modo conjunto para satisfacer sus necesidades. Encontramos allí a los caribes provenientes de la América del Sur e islas de ese mar, que vivieron en las zonas costeras venezolanas, de la Guyana, de la Guayana Francesa, Surinam y Brasil, y en las islas Dominica. Por el este, los arahuacos se ubicaron a lo largo de la costa atlántica, desde el sur del delta del Orinoco hasta la desembocadura del Amazonas, y se constituyeron a su vez en grandes caminantes que se diseminaron de este a oeste por el territorio nacional, ocupando progresivamente importantes espacios de nuestro territorio. Parte de estos arahuacos se asentaron en la Sierra de Perijá, vecinos a la Nevada de Santa Marta, y ocuparon Costa Colombo venezolana. Con el paso del tiempo, los llamados guayú perdieron luego su unidad lingüística y adoptaron diferentes dialectos. En los comienzos, todas estas tribus se adaptaron fácilmente a sus distintas realidades, hasta que los conquistadores hicieron de ellos pasto de sus apetencias, y muchas de sus mujeres fueron utilizadas para efectos de compartir espacios, y se abrió paso a un fuerte mestizaje. Producto de todas estas migraciones, aparece el lenguaje y diferentes formas de expresión cultural. Los primeros estudios de idiomas indígenas fueron realizados por los misioneros católicos provenientes de Europa. El fraile Matías Ruiz Blanco elaboró en la segunda mitad del siglo XVII una gramática y un diccionario del Cumanagoto, así como un catecismo del idioma caribe. En la década de los 60, el misionero estadounidense Henry Osborn realizó estudios de la morfosintaxis y de la fonética del idioma guarao, lo que contribuyó con muchos lingüistas a la producción de los primeros libros de alfabetización para etnias venezolanas. El arte en Venezuela, por igual, ha tenido sus avances. Se remonta a los pueblos caribes que poblaron el norte de Colombia, el noreste de Venezuela y las Antillas Menores. La pintura venezolana registra importantes avances a finales del periodo colonial, llegando a su máxima expresión con la llegada del arte moderno. En escultura, Venezuela se caracteriza por poseer grandes centros creadores de alfarería. Destacan entre ellos la región de Quibor, donde predominó la producción de boles e incenciarios de carácter ceremonial, con un particular diseño geométrico. Los Andes venezolanos destacan por la elaboración de figuras femeninas con rostros expresivos, mientras que en la cuenca del lago de Maracaibo la alfarería posee una gran riqueza formal y decorativa. Los llanos occidentales se caracterizan por la producción de vasijas de cuerpos biconvexos y de platos con base de pedestal. En materia de música, el país ha introducido mezclas de elementos españoles, indígenas y africanos con raíces diversas. El joropo destaca como la forma musical de origen en los llanos y cuyo ritmo
ha llegado a consagrarse como la música de identidad nacional. Atendiendo a nuestra historia, la sociedad actual guarda vínculos con ese patriarcado que emergió en las sociedades primitivas, donde la autoridad y el poder, el liderazgo de la familia y la comunidad estaban y han permanecido siempre en manos del hombre, hecho que ha dado lugar un sistema político-social fundado sobre la base del mal llamado privilegio de ser hombre. En nuestro país no existe el matriarcado. En todo caso, el complejo dinamismo social en el que se vive y el machismo tradicional producen situaciones en las que por la ausencia del padre o a otras causas devenidas, obligan a la mujer a ser el centro de acción y movimiento en su familia. En estos casos, los estudios hablan de una sociedad venezolana matricentrista que gira en torno a la mujer, a quien se admira y se respeta, pero no se le reconoce el mismo poder detentado por los hombres. En Venezuela, la mujer es figura central, pero el hombre es llamado a cuidarla o protegerla. Esto es parte de ser una sociedad con figura paterna débil que en muchos casos está ausente. Cuando eso ocurre, surge la madre como centro de la familia y se presenta un balance complicado por el cual se admira a la mujer, se le considera inspiración, pero no se le reconoce el poder en la capacidad de ejercer liderazgo, pues en la mayoría de los casos su provisional hegemonía termina transmitiéndola a un hombre cercano. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Y recuerda que la vida siempre te abre espacio para escribir, corregir y mejorar tu historia todos los días.